Como cada semana se ha dado el lanzamiento de nuevas compilaciones tanto para el canal de desarrollo pero también para el canal beta, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Sí, sean bienvenidos a un nuevo video destacando las novedades como cada semana de las compilaciones para el canal beta y también para el canal de desarrollo. Vamos a comenzar de primera instancia con el anunciado de Windows 11 Insider Preview, es la build 22.621.590 y 22.622.590 para el canal beta. Destaquemos que ya lo sabemos. Uno se va a destacar a la implementación de nuevas funciones, otra compilación son nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada. Así es que las correcciones para las 22.622.590 de manera así general es que han solucionado un problema que causaba que el panel de control no se iniciara desde el menú de inicio, buscar o si se estaba anclado en la barra de tareas en una compilación anterior, y como resultado de los comentarios de ciertos insiders han actualizado la capacidad de compartir archivos local directamente en OneDrive mediante la ventana integrada de uso compartido de Windows que comenzó a implementarse por primera vez en el canal de desarrollo en la 22.622.436. Bueno, hay que sacar que en el explorador de archivos se ha solucionado un problema que causaba que un pequeño porcentaje de insiders experimentaran bloqueos repetidos en Explorer.exe, como un cambio único para ayudar a las personas a encontrar sus carpetas con la actualización del panel de navegación, y las carpetas predeterminadas ancladas al panel de navegación del explorador de archivos se volverán a anclar después de esta actualización. Se solucionó un problema reciente en el que el explorador de archivos estaba abierto cuando cambiaba entre modo claro y oscuro. También se solucionó un problema por el cual los botones nuevo, ordenar y ver en la barra de comandos podría recortarse notablemente. También se ha corregido una pérdida de memoria que ocurría al cerrar las ventanas del explorador de archivos. Y bueno, se ha corregido una fuga de objetos GDI al cambiar el tamaño del panel de navegación en el explorador de archivos. En la barra de tareas también se han solucionado problemas. El control flotante de desbordamiento de la barra de tareas ahora debe de seguir su color de acento y no presentar errores. Las aplicaciones de control flotante de desbordamiento de la barra de tareas ahora debería estar en el orden correcto. Cuando la barra de tareas está alineada en el centro y llena, el punto de entrada de los widgets ahora se colapsará a un ancho más corto para darle un poco más de espacio en la barra de tareas. También hay correcciones en la 22.621.590 y en la otra que es la 22.622. Solucionaron un problema que afectaba a CLDFit.sys, que se produce una comprobación de errores cuando se utiliza con Microsoft OneDrive. Por otro lado, hay problemas de hecho conocidos. Están investigando informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders con esta compilación. Están investigando informes de un pequeño grupo de insiders con ventanas de carpetas de inicio en un proceso separado. Están trabajando en la solución de un problema de que los elementos de la barra de comandos como copiar, pegar y vaciar las papeleras de reciclaje pueden no habilitarse inesperadamente. Y bueno, es todo lo que tendríamos en estas compilaciones para el canal beta. Vámonos al canal de desarrollo porque ellos están recibiendo la compilación 25.193. Están ahora comenzando a implementar la administración de suscripciones de Xbox ahí en un apartado de configuración. Esta compilación incluye un buen conjunto de correcciones para mejorar la experiencia de los insiders. Y bueno, ya está disponible el nuevo webcast de Windows Insider de cada mes. Así es que con ello te sacan todo lo referente a las últimas novedades de las compilaciones. Bueno, están presentando ya la administración de suscripciones de Xbox en la configuración. Con esta compilación presentaron esto que está añadido ahí en la parte de configuración, en las suscripciones, en las cuentas, al igual que la experiencia de la administración de suscripciones de Microsoft 365. Podrás ver la recurrencia de la facturación, el método de pago y los juegos y beneficios asociados con la suscripción de Xbox. Además, también podrás administrar y actualizar la suscripción, canjear tokens de tarjetas de regalo y estar actualizado sobre las acciones necesarias para continuar con las suscripciones sin interrupciones. Si no posees ninguna suscripción de Xbox, puedes obtener más información sobre los juegos y los beneficios asociados con la suscripción de Xbox haciendo clic en el vínculo de más información. Por otra parte, la compatibilidad con nuevas pantallas braille en el narrador, y con ello han anunciado las nuevas pantallas braille con nuevos idiomas de entrada y salida braille en el narrador. Algunas de las nuevas pantallas braille que han emitido es el APH Hamilton, Mantis, Raider y entre muchos más. Hay más documentación detallada, enlaces abajo en descripción. Y también lo que están destacando ahora en cambios y mejoras de manera general, que como resultado de los comentarios de los insiders han deshabilitado la capacidad de compartir un archivo local directamente en OneDrive usando la ventana integrada, lo mismo que se vio
en la compilación beta. También han tenido arreglos que han solucionado problemas que causaba que .NET Framework 3.5 desde cuadro de diálogo no funcionara. En barra de tareas hay varias correcciones, desde desbordamientos, desde problemas en bloqueo, desde solución a ciertos problemas donde los monitores tenían diferentes DPI, y bueno, también se han solucionado problemas que causaban que se mostraban caracteres inesperados en el lugar de un apóstrofo en la información sobre herramientas para opciones. En explorador de archivos también hay varios problemas, desde arrastrar y soltar, que todo esto hay que aclarar que se ha solucionado. Se solucionó problemas en ciertos archivos que no podían desactivarse en las secciones favoritos. Así es que si tenías problemas en el explorador de archivos, de hecho también en ajustes, se han completamente solventado. Y bueno, de manera general, simplemente resumir que hay problemas. Obviamente también Ace Anti-Cheat puede fallar en algunos juegos. Siguen investigando los informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders. Están investigando informes de que los insiders están experimentando errores al mover el mouse en ciertos juegos. Y están investigando informes de que algunos insiders están viendo que la configuración de OneDrive solicita permisos para configurar cada vez que se reinicia la PC. En el explorador de archivos también hay pequeños problemas y están trabajando en la solución de que los elementos de la barra de comandos, como copiar y vaciar, que esto también sucede en la beta, pues pueden no deshabilitarse inesperadamente. Así es que, como he dicho, hay varios problemas. Y bueno, sin duda te voy a estar dejando los dos blogs para el canal beta y canal de desarrollo abajo en la descripción. Yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.